Muy buenas, estimados amigos, amigas, solidaristas que hoy nos están viendo por medio de ASO TV. Hoy estamos en HIP y pues estamos en un programa bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre las juntas directivas más allá que una mesa de amigos y de amigas. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué temas vamos a tocar? Bueno, para eso me he traído un gran experto y amigo, Pedro Aguilar. Muchísimas gracias por hoy acompañarnos. Pedro es economista, es máster en gestión de riesgos, es el director de la Academia de Gobierno Corporativo y Riesgos de la Universidad de Fundepos y es profesor de posgrado de riesgos de la Universidad de Costa Rica y bueno, no sé cuántas conferencias, ¿verdad? Y también asesorías, pues ha dado a diferentes sectores, tanto solidaristas como cooperativas y sector financiero. Y no, pues un honor tenerlo acá, definitivamente. Bienvenidos a todos y todas que hoy nos miran desde el canal. Y Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias, Karen, y es un gusto estar aquí con todo el público de ASO TV, donde espero que sea un espacio bien interesante, bien atractivo y que le podamos dejar bastantes recomendaciones a todas las personas y a todas las organizaciones que de una u otra manera representamos y estamos vinculados de diferentes maneras. Claro, no, totalmente. Y bueno, y es que esto se trata de un tema de aprender, desaprender, y las mejores prácticas vienen y van y hay tendencias, ¿verdad? Entonces, acá, gobierno corporativo lo vemos ahora como algo nuevo, pero es que nació desde 1970. Y desde 1970 algunos legisladores y la Comisión de la Bolsa de Valores y demás presionaron ante algunos disturbios, ¿verdad?, que hubo en aquella época, y lo tiraron más como para un tema de banca, ¿verdad? Eso es para los bancos, para el sector financiero. Más sin embargo, esto ha venido cambiando conforme al tiempo, ¿verdad? Y entonces miramos que desde entonces el tema de gobierno corporativo o gobernanza solidarista, le llamamos nosotros, va y viene y pues está en ese vaivén, le digo yo. Lo cierto es que persiste el deseo de los legisladores. Hemos firmado con la OCDE que todo negocio en marcha en Costa Rica tiene que tener principios de gobierno corporativo, ¿cierto? Y entonces eso lleva a que este tema debe llamar la atención de las juntas directivas o los consejos que realmente operen de una manera ética y transparente. Yo creo que eso es lo que todo el mundo demanda, que operen de una manera ética y transparente. Pero entonces, Pedro, cuando yo miro todo esto y en ese vaivén, yo quiero hacerle una pregunta. Claro. ¿De dónde nace ese interés de Pedro por este tema de gobierno corporativo, de riesgos? Porque si bien es cierto, se viene avanzando y vienen ciertas tendencias, ¿dónde nace el interés personal de Pedro en esto? Claro. No sé si te habían hecho la pregunta, pero no, ya la muy compartí. muy interesante porque Sí. realmente, bueno, mi formación es de economista, yo me especialicé en riesgos, donde desde hace unos tal vez 15 años en el país ya esto se puso con una velocidad mucho más rápida. Pero la necesidad principal dentro de la cual ha llegado toda la ola es el tema de supervisión basada en riesgos, metodologías basadas en riesgos. Dentro de ese bosquejo siempre había una pincelada de gobierno corporativo. Y después, cuando ya comencé a relacionarme con instituciones en las cuales en algunas trabajé, en algunas asesoré, me comencé a dar cuenta desde la formación de riesgos que el gobierno corporativo, además de ser un modelo de gestión, para las empresas, para cualquier organización, independientemente del tamaño, también era un riesgo. Es decir, podía ser algo que era una oportunidad que si se hacía muy bien potenciaba a las compañías, pero también podría convertirse en un problema. Es decir, si no funcionaba bien, entonces podría ser más bien una de las causas que llevaba a que una organización entrara en problemas. Y entonces ahí fue donde lo empecé a relacionar con mi formación en riesgos y a mezclarlo ya con temas conexos. Y el proceso ha sido interesantísimo porque en mi experiencia lo que he llegado a darme cuenta es que hay organizaciones con muy buenos técnicos, muy bien intencionadas, pero a veces se descuida los temas de gobernanza y por ahí donde se comienzan a dar temas desde que no se cumplen objetivos o hasta que se descuidan otros riesgos. Bueno, he escuchado expertos también en materia pero financiera que los últimos hechos que hemos vivido en el país precisamente ha sido a falta de un tema
de una debida gobernanza o gobierno corporativo. Entonces, bueno, qué bonito verlo desde el punto de vista de riesgo, no lo he visto desde ese punto de vista de sí, nos pone en riesgo, sí, definitivamente, y riesgo no solamente a aquellos que son regulados, riesgo a cualquier negocio de este país. Claro, y por eso es que a los que nos gustan los temas de riesgos, cuando una institución le dice, bueno, quiero identificar los riesgos relevantes para poderlos gestionar, para poderlos optimizar y un montón de cosas más, casi siempre la gente habla de los riesgos financieros y los operativos y los legales y los estratégicos, y se nos olvida mucho que el gobierno corporativo tiene un montón de temas que atender y que si no se resuelven bien, se pueden transformar fácilmente en riesgos. Un ejemplo clarísimo es una palabra muy sensible en todas las organizaciones, que es la idoneidad. Es decir, necesitamos a las personas con ciertas características en su formación, en su dedicación de tiempo, su independencia, su honestidad, para poder tomar decisiones. Entonces, si tenemos buenos directores en juntas directivas, hay una posibilidad mayor de que sea una organización estratégicamente mejor, más rentable, más segura, más ética, más sostenible. Pero si no es así, si no tenemos a la gente idónea, la posibilidad de que las cosas salgan mal también se incrementa. Entonces, por eso es importante siempre verlo desde las dos perspectivas. Sí, bueno, muy interesante porque definitivamente se nota la pasión por este tema, Sí, sí es. ¿verdad? Y muy interesante el punto de vista que encontraste en aquel momento, que es muy asertivo. ¿Quiénes toman decisiones? Los directores en una junta directiva o en un consejo. Es cierto que el gobierno corporativo está cambiando por la transformación digital, ahora hablamos de inteligencia artificial y bueno, todos estos cambios que vienen tecnológicos. ¿Cuáles son esos 3 principales desafíos, llamémoslo así, que enfrenta hoy en esta transformación el gobierno corporativo en este tema de tendencias? No precisamente negativos, sino que precisamente pueden llegar a aportar también. Sí, bueno, en temas específicos asociados a inteligencia artificial y toda esta nota que en los últimos meses, ahora al menos en Costa Rica se habla mucho más de esto, yo lo identifico uno asociado a los temas estratégicos, porque la capacidad de procesamiento de información, de encontrar ciertos patrones para a través de diferentes herramientas, concluir cosas y facilitar la toma de decisiones es algo que puede ser utilizado a bien por las organizaciones. 2, en una manera de sofisticar la forma de gestionar el riesgo, los modelos, los diferentes algoritmos. Y 3, yo creo que hay un tema de transparencia, de una mayor capacidad de poder tener control de manera más automatizada, con mayor independencia de diferentes herramientas. Yo creo que esas podrían ser 3 aristas asociadas a inteligencia artificial. Y también el tema en sí mismo es una tendencia, a como desde hace algunos pocos años se viene hablando, por ejemplo, de cómo el componente sostenibilidad también entra como una rama de la gobernanza. Ya hablamos de diferentes puntos importantes de sostenibilidad que no tienen que ver solo con lo que comúnmente se hablaba de sostenibilidad, del medio ambiente y un montón de cosas más, sino hasta temas de la paridad de género de una junta directiva, y ya es un concepto mucho más integral. Sí, no, excelente, y definitivamente pues eso nos lleva a desafíos a todas las organizaciones, a las asociaciones solidaristas, cooperativas no reguladas, empresas, ¿verdad? El mundo está cambiando y lo peor que podemos hacer es detenernos. Y el gobierno corporativo, pues si nació desde 1970, ¿cuánto no ha cambiado hasta hoy? Hay una frase que me encanta de Ana Dutra cuando estuve haciendo la entrevista, me llamó muchísimo la atención y quiero compartirla con ustedes. Dice que los ganadores serán las instituciones que reorganicen ese riesgo y las oportunidades que deben ser temas de discusión constantes en la agenda de las juntas directivas o consejos. Esta frase me encantó porque entonces marca una tendencia de 2 temas sumamente interesantes que sí deberían discutirse en las juntas directivas y en los consejos. Riesgo y estrategia. Asuntos de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Y esto qué es al final? Negocios.
¿Qué generamos las asociaciones solidaristas? Bueno, excedentes para nuestros asociados, pero hoy tenemos que buscar una forma diferente de hacer negocios también, no solamente por medio de lo que podamos invertir o podamos colocar en créditos. Entonces, ¿cuáles temas, Pedro, bajo su conocimiento y experiencia, cree usted que hoy las juntas directivas y asociaciones deberían estar conversando? Yo hice un preámbulo, pero usted con su experiencia y conocimiento, ¿qué nos podría aportar? ¿Qué tema realmente debería estarse hablando ahí y no estarse hablando, digamos, del partido de verdad, vamos a evitar partidos mejor, de temas? No es una mesa de amigos y amigas, es una mesa de trabajo donde se toman decisiones y guardan una responsabilidad. Sí, bueno, en el sector solidarista yo me he encontrado tres realidades y que dependen de cuál representa mejor a la asociación. Hay algunas asociaciones solidaristas que cuando uno analiza su composición del activo son similares a un banco, ¿verdad? Tienen una proporción de créditos respecto a inversiones mucho más alta. Hay algunas que están 50 y 50 y hay algunas que son mayoritariamente inversiones. Entonces eso marca la cancha de manera muy fácil para tratar de entender cuáles temas hay que priorizar. Sin embargo, hay una similitud en los tres, independientemente si es una asociación más intensiva en crédito, que está más equilibrada, o si es en inversiones. Antes de la toma de decisiones de cualquiera de los tres casos, necesita un alineamiento estratégico entre el tomador de decisiones y los riesgos que tienen esas decisiones. Y eso suena hasta un poco obvio, pero en la práctica no necesariamente ocurre, porque las áreas de riesgo o la persona que puede hacer esa función de riesgo, obviamente no es un puesto, por decirlo de alguna manera, que esté marcado en las asociaciones, tampoco es una práctica que a veces esté en la mayoría. Entonces muchas veces se comienzan a tomar esas decisiones solo viendo la mitad de las posibilidades, es decir, los que están tomando negocio, que muchas veces son muy buenas ideas, pero siempre necesitan graduarse y ser valoradas en temas de riesgos. Caso típico es una asociación que va a realizar inversiones y que depende mucho de las inversiones, pues bueno, puede tener grandes alternativas de emisores en mercado local, en mercado internacional, en diferentes instrumentos, pero eso tiene que ir con un análisis de riesgos para que los que van a tomar decisiones al final y a aprobar esas políticas, que es la junta directiva, puedan estar seguros que esa opción, que puede ser muy rentable, también se ajusta a lo que uno llama el apetito de riesgo, que se ajusta un poco a qué tan cómodos se van a sentir con esos riesgos que asumen. Entonces yo creo que por ahí anda el reto, y sobre todo cuando se toman esas decisiones es muy importante periódicamente. Yo siempre recomiendo por lo menos cada 6 meses hacer una revisión de lo que habíamos diseñado que queríamos, cómo va, porque los supuestos cambian, las cosas cambian, y a veces puede ser algo que no haya salido bien, no por culpa de nadie, simplemente porque las condiciones del entorno cambiaron. Pero habrán otras que sí, que es porque de pronto no se están implementando cosas, y ahí donde en ese proceso de rendición de cuentas, los que administran la asociación le rinden cuentas a la junta directiva, y la junta directiva tiene una mayor capacidad de supervisar lo que está haciendo la administración. No, imagínese juntas directivas sin una debida capacitación, imagínese juntas directivas. Vamos a ver, esto va de acuerdo al apetito de riesgo, pero yo no veo asociaciones solidaristas, honestamente, con un riesgo tan alto para hacer inversiones. Creo que estamos manejando, administrando recursos de terceros. Entonces, bueno, habrá algunas que se arriesgan un poquito más, pero hay asociaciones que han invertido en partidos políticos. Hay asociaciones solidaristas que en este caso han invertido en conciertos, han invertido en cosas que no tienen garantía. Entonces, y han perdido millones de colones. Definitivamente hay un foco, y usted lo mencionó ahora, muy importante, porque cuando hablamos de gobierno corporativo lo vemos como algo complejo y hablamos de riesgos y nos imaginamos matrices. No. Acá es algo muy simple. Los asociados nos piden transparencia y ética. El foco de la tendencia de gobierno corporativo es la ética. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es muy interesante ese comentario, porque cuando uno dice gobierno corporativo es un modelo de gestión para tomar decisiones,
el modelo de gobierno corporativo más sencillo que tenemos todos es lo que pasa en nuestras casas. Independientemente si uno vive solo o vive con alguien, uno tiene ciertas reglas de juego, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted convive con una persona, habrán tareas que realiza uno y otras que realiza el otro. Gastos que son para una persona, gastos que son del otro, gastos que son compartidos. Esas reglas de juego que se dan en los entornos familiares, con los hijos, con los padres, es lo que permite que la convivencia dentro del entorno familiar más o menos se lleve. A veces hay sobresaltos y hay maneras de arreglar esos conflictos. Pero eso asegura un cierto orden en esa casa. ¿Cuál es la diferencia de eso a una asociación solidarista, a una cooperativa, la que sea? Que eso, que en ese entorno familiar se da, en las instituciones está escrito, es formal. No es un tema tan de palabra como se da tal vez en un entorno familiar. Es la única diferencia. Pero al final es una forma que nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones. Decisiones en las cuales hay un principio clave, y en esos ejemplos que usted menciona, Karen, es clave que uno no se puede meter en negocios que no conoce. Y parte del conocimiento de eso es que los componentes de riesgo siempre vayan asociados. Con el tema de ética hay una realidad, y los que estamos en el lado de asesoría o tratando de dar esta premisa, hay que tenerlo muy claro. Cuando llegamos a una organización de estas, lo primero que uno tiene que decir antes de que lo contraten es: yo a usted puede que le vaya a decir, a usted director de junta directiva, a usted gerente general, cosas que tal vez usted no quería escuchar antes de contratarme, porque le voy a advertir de decisiones que de pronto parecen muy atractivas. Y ustedes tienen que tener la madurez en gobierno corporativo de poder entender que hay posiciones que se pueden alejar un poco a lo que ustedes creían que era. Si esa convivencia se puede dar, la organización va a ir aprendiendo poco a poco a tener diferentes perspectivas, a tener variedad antes de tomar decisiones. Pero si lo que se pretende es tener un equipo administrativo que simplemente las decisiones llegan cocinadas, que entre más consenso haya, todo es más fácil y más sencillo, entonces evidentemente estamos perdiendo el foco de evaluar las cosas que nos pueden pasar. Bueno, excelente punto ha expuesto Pedro en esto, y muy simple. ¿Cuáles son las reglas de las asociaciones solidaristas? ¿Cuáles son las reglas de su casa? Y en esto, pues, ¿cuáles son las reglas de las asociaciones solidaristas en sus negocios, su estrategia, en su gobernanza? Pero eso me lleva a otro tema que normalmente no tocamos en las asociaciones solidaristas, y es que en las asociaciones solidaristas, por lo general, el tema de sucesión, de junta directiva, de gerentes, de administradores, es un tema como tabú. Pero mira, se nos va el gerente, y he visto asociaciones, mira, se llevó la información y ahora sí que torta corramos a ver qué hacemos y recuperemos con los sistemas. Y entonces aquí lleva un punto importantísimo. Debe ser esto un tema de ocupación más que de preocupación para las asociaciones solidaristas, un tema de tener un debido plan de sucesión de las juntas directivas, porque cada vez vemos juntas directivas, pues, de señores que se jubilan, señores que les encanta estar ahí, pero ya llega gente joven que también quiere incursionar. Entonces, ¿cómo los vamos preparando? Deberíamos preocuparnos por planes de sucesión. Claro, y de hecho, yo creo que el primer paso, ¿verdad?, es que toda asociación, independientemente del tamaño, debería tener claro cuáles son los componentes de su modelo de gobierno corporativo, que generalmente son un marco de una estructura, es decir, hay una estructura formada por diferentes personas, junta directiva, la administración, hay políticas que son las aprobadas por junta directiva. Hay un sistema de información que puede ser desde carpetas compartidas hasta un SharePoint, no importa, pero eso nos permite que esa información, como bien lo menciona, no se va a perder en ningún lado. Hay evaluaciones de desempeño a nivel colectivo, a nivel individual que se realizan. Hay un proceso de idoneidad. Claro que sí, y al igual que los procesos de idoneidad. Ese es el quinto componente que uno vería dentro de estos puntos. Y hay otras buenas prácticas. ¿Y qué pasa si las juntas directivas o esos miembros directores de juntas directivas no cumplen con esa idoneidad? Porque en las asociaciones solidaristas he escuchado, ¿verdad? A veces, no, eso de idoneidad es para las reguladas, ¿verdad? Pero es que somos los, ¿verdad?, los tomadores de decisión, tanto la gerencia, las juntas directivas. Entonces, tomando un poco, ¿verdad?, lo que usted hoy nos está aconsejando,
debemos capacitarnos, debemos entonces llevar temas a la mesa de importancia. Usted dijo algo muy importante, o sea, conocer de lo que estoy decidiendo, Sí. de lo que nos vamos a meter. Entonces, bajo esta premisa, el tema de sucesión es un tema importante. ¿Qué hacemos con los directores que muchas veces, porque es de elección, ¿verdad?, de una asamblea, a veces hasta más popular, con esos directores que no cumplen o con esa idoneidad? Ok, yo creo que ese es un tema que tiene que ir de manera gradual, porque la idoneidad, obviamente, para las instituciones reguladas hay un marco normativo, hay condiciones muy claras. Si no se cumple, está claro que una persona, si no cumple ciertos elementos, debería apartarse de la institución. Ahora, en el sector no regulado, que es donde está el solidarismo, entramos como en esa disyuntiva, porque si uno se va a la ley, que es una ley que es de hace muchísimo tiempo, cuando las solidaristas no tenían el tamaño que tienen hoy, entonces es muy sencillo, ¿verdad? Lo que la ley dice de temas de idoneidad, básicamente no establece ningún requisito. Entonces yo creo que aquí hay que tener un equilibrio, porque tampoco se puede llegar a tener un modelo de idoneidad muy estricto, como si fuera de pronto un banco, porque eso podría crear un desincentivo de pronto a personas a que puedan participar. Pero no podemos caer en el otro extremo, que alguien simplemente diga, no, a mí me aplica la ley, yo con ya ser mayor de 18 años y trabajar aquí, ya puedo ser el presidente de la Junta Directiva. Bueno, no puede ser representante patronal, es lo único requisito. Y tomar decisiones por un montón de millones de colones de terceros. Entonces yo creo que no hay que caer en ninguno de los dos extremos. Y además quiero aprovechar lo que bien menciona Karen con el tema de sucesión, porque ahí también es un equilibrio. Una asociación va a necesitar la experiencia de algunos que ya tienen tiempo de estar y también va a necesitar gente nueva que venga a aportar, y eso al final es lo que lleva al concepto de idoneidad colectiva, porque hay dos tipos de idoneidades. La individual, cuando usted evalúa a Pedro con ciertos componentes, y usted dice, Pedro tiene el check, pero también si uno tiene 5 personas con el mismo perfil de Pedro, juntos no van a ser idóneos, porque necesitamos variedad. Entonces, y eso es lo que se llama idoneidad colectiva. Entonces yo creo que eso es una forma de poder lograr a cierto equilibrio. Bueno, ve qué importante lo que nos está compartiendo. Hablamos de una idoneidad individual y de una idoneidad colectiva. Así es. Entonces, y hay una posibilidad de preparación de acuerdo a los modelos de negocio que tiene, o de acuerdo a la estrategia o proyección que tiene cada asociación solidarista, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su patrimonio, ¿verdad? Hay asociaciones muy grandes, hay asociaciones que administran un muy buen patrimonio, pero están tomando decisiones. Y sí. Entonces, ¿qué consejos o tips le daría al presidente que sesionan? Porque también esto me lleva a otro tema de las juntas directivas. Hay sesiones de 2, 3, 4 horas. Se ven 2 temas, no se decide ninguno. ¿Qué tips nos podría dar al presidente que nos está viendo acá de asociaciones solidaristas, ¿verdad?, de la junta directiva o a la junta directiva como tal, para poder hacer más efectivas y más eficientes estas sesiones y no se vuelva esa mesa de amigos y amigas, claro. ¿Verdad? Que al final no aprovechan ese tiempo tan valioso que están dedicando a las asociaciones solidaristas. Claro, y ese es un tema importantísimo. A veces cuando uno llega y comparte con... pasa, totalmente, sí. comparte con ciertas asociaciones y de pronto se entrevista con algún director, hay directores que caracterizan como algo positivo que tal vez comenzaron a sesionar a las 9 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Y eso, en lugar de ser positivo, eso es una muy mala señal, porque quiere decir que el órgano como tal no está siendo eficiente. Algunas cosas que se pueden hacer para modificar eso, evidentemente, tener el material de manera anticipada, ojalá unas 48 horas antes para que la gente lo pueda revisar. La agenda es muy importante que venga con tiempos y que esos tiempos el presidente es el que tiene que marcar la ruta para que se cumplan. También yo creo importante dividir los temas. Hay temas que son informativos, resolutivos, que es para tomar ciertas decisiones, y los confidenciales. Muchas veces se pierde demasiado tiempo en temas informativos, temas que podrían prescindirse, se dan por conocidos y meramente se hace un resumen muy ejecutivo de qué implicaban. También el presidente tiene que, con toda la confianza del caso, y los demás tienen que tener la madurez de entender que el presidente puede que a veces
tenga que parar ciertas discusiones o que tenga que adelantar o modificar temas. Está con esa legitimidad de poderlo hacer y nadie se tiene que enojar por eso porque es parte del rol que el presidente tiene que tener para poder lograr que la sesión al final tenga cierta estrategia. Hay una estadística muy interesante del Instituto de Gobierno Corporativo de Brasil que dice cómo distribuyen el tiempo las juntas directivas eficientes. Entonces ellos concluían que una junta directiva eficiente discute entre el 10 y el 20% de temas del pasado, entre el 20 y el 40% de temas del presente y entre el 40 y el 70% de temas del futuro. Es decir, la estrategia es lo que vemos hacia adelante, pero cuando uno llega a los talleres y hace esta pregunta al aire libre y que la gente vote, casi siempre tiene una relación inversa. Es decir, casi siempre llegamos a discutir más lo que ya pasó y tratando de entender esas causas. Bueno, qué interesante esta estadística que hoy Pedro nos comparte. Y con esto voy cerrando con lo último por acá que le vamos a pedir a Pedro, porque de verdad que yo creo que queremos más, pero bueno, en otra ocasión. Con todo esto que usted nos ha compartido, ¿qué mensaje de reflexión podría compartirnos a todas esas asociaciones solidaristas, asociados, cooperativas, personas que hoy nos están viendo a través de este canal sobre mejores prácticas de gobierno corporativo, pero que nos permitan realmente tomar decisiones efectivas y eficientes? Sé que nos ha compartido varios tips, pero como un mensaje de reflexión así como que nos llega al corazón de que esto es importante. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente solo cuando hay noticias de casos que han sucedido, la gente toma conciencia de que eso quizás era importante. Yo creo que hay algunos elementos, unas reglas muy básicas, que aunque suenen básicas, no todas las organizaciones tienen, y es importante para ordenar la casa y marcar una ruta formal, integral y continua en la toma de decisiones. En gobierno corporativo, toda asociación, aunque sea pequeño, debería tener un código de gobierno corporativo, porque ahí marca las reglas de juego de su estructura, las reglas de juego de toma de decisiones, debería tener las políticas de sus riesgos más relevantes. Entonces ahora hablaba de crédito, inversiones, lo que sea más representativo, esas reglas de juego deberían de estar claras y creo que debería tener un sistema de información que le permita documentar las decisiones que va tomando en sus diferentes órganos de gobierno. Eso a nivel de asociaciones y como sector, ya como que sé que el sector pues, es multicolor, yo creo que el sector sí debería promover algunas reformas integrales, ¿sí?, que permitan no solo un mayor desarrollo del gobierno corporativo, sino también alinear incentivos. Y cierro dando un ejemplo. El famoso tema de que los directores de juntas directivas no pueden tener dietas, remuneraciones y todo este tipo de cosas, eso es algo que eso incluso basta con las buenas prácticas, ¿verdad? En gobierno corporativo hay todo un universo, todo un capítulo llamado remuneraciones. Incluso en las instituciones financieras reguladas hay un comité de remuneraciones que debería ver cuál es la mejor práctica para dar los esquemas de remuneraciones tanto a directores como a gente de la administración. Entonces, si yo quiero también directores idóneos y que tengan una serie de competencias, también deberían estar bien remunerados como un incentivo para que los promueva a tomar estas buenas decisiones. Entonces, este tipo de análisis que son más estructurales, creo que el sector tiene que dar un paso para que los marcos de gobernanza que vengan desde la ley o de la regulación que sea, vayan acorde a la evolución que el solidarismo ha tenido en los últimos años. Ya Pedro nos tiró al sector y a los representantes del sector, ¿verdad? Un tema sumamente discutido, ¿verdad? Que por ley 6970, ¿verdad? Nosotros no podemos darle una remuneración, pero es que el gobierno corporativo ha cambiado. Y es ilógico. Las tendencias han cambiado y las mejores prácticas nos llevan a buscar herramientas para incentivar a tener personal idóneo tomando decisiones. Un tema que yo creo que es para otra sesión, ¿verdad? Que vamos a convocar a Pedro, espero que me diga que sí. Por supuesto. Muchísimas gracias, amigos y amigas de ASO TV que hoy nos están viendo desde sus casitas, desde sus oficinas, que han compartido este tema tan relevante e importante. Ojalá puedan elevarlo a sus juntas directivas y también verlo con el personal administrativo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias y nos vemos con otros programas.
¿Qué tal amigos solidaristas? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos de nuevo acá en las cámaras de AzoTV, su canal solidarista. Hoy desde unas hermosas instalaciones acá en el sector de Lindora Park. Pero no les voy a contar yo dónde es que estamos. Pues van a ser mis amigos, mis compañeros aquí presentes, el doctor Bernardo Vargas, y el doctor Adrián Mata. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerlo de verdad con nosotros. Y cuéntanos, don Bernardo, ¿dónde estamos? Estamos en el laboratorio de Hype Invisible, una empresa de alineadores que comercializa bajo la marca de Invisible a nivel local, Hype para el mercado internacional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Excelente. Y don Adrián, cuéntenos, porque estuvimos conversando un poquito detrás de cámaras y de acuerdo a lo que ustedes me estaban comentando sobre lo que hacen en Invisible, hacen la diferencia. ¿Y por qué? Para que la gente entienda, ¿por qué diferentes? ¿Por qué y cómo? Bueno, muchas gracias por la visita. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Le contesto tal vez con 3 factores principales que somos los que nosotros hemos, digamos, que identificado como nuestros factores diferenciales. El primero se lo contesto como, desde un punto de vista como profesional de la salud, ¿verdad? Cualquier profesional de la salud siempre va a decirle que lo más importante es la experiencia, ¿verdad? Como profesional de la salud nos sentimos muy confiados de la experiencia que hemos acumulado a través de tantos años y miles de casos tal vez ya, ¿verdad? Protocolos clínicos que hemos pulido y adaptado y comprobado durante tantos y tantos años. Entonces ese es como tal vez el principal. Ahora, si usted me pregunta como empresario que sobre todo en el campo de manufactura, cualquier tipo de manufactura, usted va a ser tan bueno como sus equipos. Y nosotros hemos decidido y hecho los esfuerzos para invertir en equipos de última tecnología, de primera calidad, y no solo para facilitarnos la vida, sino porque esos equipos nos permiten a nosotros aplicar a ciertas certificaciones internacionales, ¿verdad? Para poder crecer en estos mercados. Entonces ya al día de hoy contamos con certificación FDA, que no es fácil de conseguir, y estamos en proceso de la certificación ISO para dispositivos médicos y de la Comunidad Europea, que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Para caer. Y si usted me pregunta como emprendedor, ¿verdad? Como emprendedor, que es otro tema, cuando usted tiene un producto novedoso que le abre puertas, que nosotros lo tenemos con ¿verdad? Con los materiales y la resina con la que fabricamos nuestros dispositivos es como, ¿verdad? Mucho más fácil acceder a estos mercados, sentarse a mesas con empresas, ¿verdad? Internacionales. Entonces, para mí esos serían los 3 factores: experiencia clínica, equipos y certificaciones internacionales y un material novedoso de última tecnología que estamos muy orgullosos de tener en Costa Rica porque es bien nuevo, muy nuevo. Extraordinario, don Adrián, don Bernardo. Pues no les voy a contar mucho. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, primero porque realmente han sido unos extraordinarios anfitriones para que pudiéramos realizar algunos de los programas de AzoTV que vamos a compartir con ustedes, sino porque también parte de esa pasión que ellos transfieren y transmiten cuando ustedes conversan con personas como ellas, como la doctora también y los compañeros acá de la empresa, pues mucha de esa pasión y esa mística con la que trabajan y las cosas buenas que hacen va a llegar a significar muy pronto una sorpresa y algo muy bueno para todos ustedes solidaristas. No me dejan decirles más. Así que estén atentos a nuestras próximas transmisiones, estén atentos a nuestros anuncios, sigan nuestras redes y nuestro canal en YouTube y estén preparados porque lo que se viene, gracias a ellos y a su canal Solidarista AzoTV, es más que bueno. Estén atentos, nos vemos.